Le agradecemos a Eduardo Luz y ahora va a hablar por aspectos ambientales Víctor Bacheta, periodista ambiental de Modo. Buenas noches. Bueno, es un placer para mí estar hablando aquí en esta casa y tratar estos temas que nos preocupan tanto hoy a todos. Antes de entrar en la temática ambiental, quiero hacer simplemente el comentario de cuál fue la impresión que me dio la primera vez que encontré y leí el llamado contrato Rowe-UPM. Cuando leí esas 91 páginas, yo les recomiendo a ustedes que las lean. A mí la impresión que me dio es que más allá de todos los impactos ambientales, de los que algunos me voy a referir después, que puede tener este proyecto de planta de celulosa, en ese contrato y en este proyecto están en juego cuestiones de orden constitucional y legal importantísimas y que rozan con lesiones a la soberanía nacional. Hoy no vamos a tener tiempo para considerar en profundidad eso, pero me parece que es un tema sustancial para evaluar las implicaciones de este proyecto de tercera planta de celulosa. En el Consejo de Ministros que se realizó en Pueblo Centenario hace poco, el presidente de la República dijo: "No vi que nacieran niños con dos cabezas por las plantas de celulosa". Yo creo que esa afirmación es una falta de respeto a la inteligencia de los uruguayos, porque los problemas ambientales no se producen de manera catastrófica en su generalidad, como esta afirmación lo indicaría. También se dijo después de que se instaló Bonia que no se había visto gente caer muerta por la calle. Esas son formas de ridiculizar el pensamiento ambiental y las consecuencias de estos actos que hoy lamentablemente la está experimentando prácticamente toda la población uruguaya. Como es el caso de las floraciones de cianobacterias que vimos en este verano último, que llegaron hasta la costa de Rocha y no fue un fenómeno sorpresivo, es decir, que hubiera ocurrido de un día para otro, sino que hace por lo menos más de 10 o 15 años que se viene advirtiendo que ese fenómeno iba a ocurrir. Los temas ambientales graves no son una catástrofe de un día para otro, sino que son la acumulación pequeña a lo largo del tiempo de factores que en determinado momento sí desencadenan una situación crítica. Para mí la decisión ambiental más importante en relación con este proyecto fue tomada en febrero del año pasado, que fue cuando se aceptó la localización de la planta industrial en ese lugar del Río Negro. Esta planta, por las dimensiones que tiene, por el consumo de agua, que yo les voy a dar algunos datos, las plantas de celulosa son de la industria que más consume agua en el mundo. El Río Negro no tiene la condición natural para atender las necesidades de abastecimiento de una planta de esta dimensión. El Río Negro tiene un caudal 10 veces menor que el río Uruguay. El Río Negro está altamente contaminado por las decisiones, las mediciones de la DINAMA de los últimos 10 años. El Río Negro tiene 130 microgramos por litro de fósforo, que es el elemento que se utiliza para medir sobre todo la contaminación relacionada con la eutrofización y con la generación de cianobacterias, que es 5 veces por encima de la norma admisible, la norma uruguaya, de cuál debe ser la composición de fósforo en las aguas corrientes de los ríos. En esos 10 años, ni la DINAMA ni el Ministerio de Medio Ambiente tomaron alguna medida para que recuerden lo que les decía antes de la acumulación de los fenómenos ambientales. Casualmente, ahora que apareció este proyecto de UPM, se convocó y se creó la Comisión de Cuenca del Río Negro y salió por ahí una iniciativa del Río Negro para tratar de revertir este proceso de contaminación, aplicando un modelo que se aplicó desde el año 2013, si no me equivoco, con el río Santa Lucía, modelo o plan que hasta ahora no ha dado los resultados que se proponían.
a lo sumo, y lo señalan como un éxito, lo que han logrado es ponerle un techo, ponerle una cota al grado de contaminación alcanzada, pero no han logrado reducir. Fíjense que esta planta de celulosa tiene una toma diaria de agua del Río Negro de 136 millones de litros. Esto para el proceso diario de la planta. Para hacer una imagen asimilable o comprensible para nosotros, 136 millones de litros es el consumo diario de agua de una población de 1 millón de habitantes. Es como si se instalara allí de un día para otro una ciudad de 1 millón de habitantes, más o menos, poco menos que la ciudad de Montevideo, y que va a extraer esa agua todos los días. Y va a devolver cada día 107 millones de litros de efluentes, que entre los eufemismos que se usan para esconder los impactos de una planta de este tipo, se dice que se devuelve agua. No se devuelve agua, se devuelve un fluido con componentes orgánicos y químicos que después vamos a ver el efecto o los impactos que tiene. 107 litros de efluentes con la composición de fósforo que se encuentra en el informe del proyecto presentado por UPM en la Dinama, es en la composición de fósforo, otra vez, cotejable con los efluentes cloacales sin tratar de una población de 235.000 habitantes. Efluentes cloacales sin tratar de una población de 235.000 habitantes. Fíjense que se habla que como una compensación para el impacto de la planta, que UPM va a contribuir a resolver el problema del tratamiento de las aguas cloacales de Paso de los Toros y del Pueblo Centenario. La población de Paso de los Toros más la del Pueblo Centenario no es más de 15.000 habitantes. Entonces esta compensación no tiene ningún valor. Pero entonces, esos efluentes, ¿qué pasa? Y ahí surge una condición que por primera vez se plantea, porque en las anteriores plantas de celulosa no se habló de eso, ni en la de Bonia, después UPM en Fraiventos, ni en la de Montes del Plata en Conchillas, que es la exigencia de un caudal mínimo. Esa exigencia de un caudal mínimo que debería asegurar el gobierno uruguayo para el funcionamiento de esta planta está desde el principio en el texto del contrato firmado con UPM. Y en una cláusula además, que fíjense lo que dice textualmente, dice: Rowe hará que se establezca un flujo mínimo en el Río Negro, aguas debajo de la represa del Rincón del Bonete, no estando obligada UPM a realizar ninguna compensación por dicho flujo mínimo. Bueno, nosotros hasta septiembre del año pasado, que fue cuando se presentó el estudio de impacto ambiental en la Dinama, no sabíamos qué significaba esto. ¿Qué era? ¿Cuánto era el flujo mínimo? Allí la empresa planteó de que serían 65 metros cúbicos por segundo. Otra vez, bueno, ¿qué es eso? Porque ¿cómo podemos compararlo con algo? También, comparándolo con el consumo de agua de las personas, 65 metros cúbicos por segundo es equivalente al consumo diario de agua de una población de 44 millones de personas. La Argentina tiene 44 millones de personas, más o menos. O sea que imagínense que el agua que necesita esta planta, ¿y para qué la necesita? Para diluir ese efluente que va a soltar sobre el río, solo de tal manera, y esto es textual de los informes de la empresa, de no elevar aún más el nivel de contaminación que tiene, pero evidentemente la agrega a la contaminación existente toda ese volumen de contaminación. Y ahí está la explicación del lugar que esta empresa eligió para instalar la planta, que es a posteriori de la represa de Rincón del Bonete, porque justamente como el Río Negro no tiene capacidad natural para atender ese abastecimiento, necesitan utilizar el agua del embalse del lago de Rincón del Bonete, que es la mayor reserva energética que tenemos en el país, para atender esta exigencia de la planta. Yo les voy a contar una anécdota que la tengo de hoy. Resulta que las 3 represas que son administradas, son gestionadas por la UTE,
tenemos una administración del mercado eléctrico que es el equipo de ingenieros que administra y gestiona las represas, que decide cuándo se genera, cuándo no se genera, cuándo se suelta agua, cuándo no se suelta. Y bueno, frente al hecho de que después, con la resolución ministerial que ya se dio el mes pasado, de darle la autorización ambiental previa a esta planta, el caudal mínimo además se elevó de 65 a 80 metros cúbicos por segundo. Entonces yo pedí la información a la Administración del Mercado Eléctrico a ver cuál era el plan que tenían los gestores, los administradores de nuestras represas para atender la exigencia de un caudal mínimo y continuo de 80 metros cúbicos por segundo. Bueno, la respuesta que recibí hoy es de que ellos no tienen ningún plan. Entonces, ¿cómo se puede haber tomado esta decisión? Es decir, ustedes saben que hoy la represa de Rincón del Bonete no se usa para generar continuamente. Como hay otras represas después de Salto Grande, están los molinos y están otras fuentes de energía, esta represa es usada como reserva energética. Entonces hay momentos en que no genera porque no es necesario, o se genera a veces también para vender al exterior, incluso porque nos sobra. Pero la obligación de erogar caudal continuamente para atender las necesidades de esta planta tiene no solo impactos ambientales, sino también impactos económicos. O sea, por eso nosotros pedimos una planificación. ¿Cómo una instancia del Estado puede asumir un compromiso de abastecer a esta empresa con un caudal que los administradores del caudal no estudiaron ni evaluaron lo que eso significa? Y esto es otra muestra de lo que es este proceso, que no empieza solamente con un contrato, que recomiendo, les repito, léanlo, porque es increíble a veces simplemente por leerlo. Pero además, de ahí en adelante, esto ha sido un proceso continuo de irregularidades, de pasar por encima de las normas. La propia decisión de localización de la planta ya fue una violación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Se categorizó de suburbano para poder meter una industria allí, un padrón en el medio de una zona rural. Suburbano en medio rodeado de áreas rurales, es absurdo. La Ley de Ordenamiento tiene un procedimiento para la recategorización de los suelos que no se cumplió. La Dinama tenía plazos perentorios para aprobar la autorización del proyecto. Para acelerarla superpusieron la puesta de manifiesto del informe ambiental con la audiencia pública. La audiencia pública la hicieron un 30 de abril, en la víspera del 1 de mayo de noche en la ciudad de Paso de los Toros. E inmediatamente después sacaron la autorización. E incluso el día previo a la autorización sale un decreto del Ministerio de Medio Ambiente dándole un sueldo extraordinario a los funcionarios que estaban encargados de la evaluación del proyecto, cosa que también es inconstitucional, como el doctor Luz se ha encargado de demostrar. Pero entonces, esto simplemente para resumir lo que es una suma, una cadena de irregularidades y de ilegalidades que está caracterizando este proyecto, más allá de los impactos ambientales, sociales y económicos que tiene. Muchas gracias. Bien.